candidato a presidente del PJ en la ciudad de La Plata por la lista 2. Luis, gracias por tu visita, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bienvenido acá en este lindo lugar que no lo había visto tan tecnológico, ya full, la verdad, muy lindo. Te agradecemos tu visita. Bueno, ¿y cómo estás viviendo estos momentos, no? Es un momento fuerte, es una elección que hacía mucho no teníamos, una elección de esta naturaleza en el peronismo, una elección primaria, cerrada, interna, con afiliados, digamos, y eso genera una dinámica distinta a la que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. En los últimos tiempos nosotros trabajamos siempre sobre padrones abiertos. La verdad que es una metodología esta que un poco fuera de época, y es importante de todas maneras como una herramienta para revitalizar el peronismo. Este peronismo que nosotros venimos bregando para que logre un mecanismo de contención de todos los sectores, un mecanismo que propenda a la unidad dentro de lo diverso, con la inteligencia de poder generar un proyecto homogéneo desde lo discursivo y también desde lo fáctico, desde el trabajo, para la próxima elección, para la próxima contienda electoral. Y nos parece que para recuperar el protagonismo, el peronismo de La Plata tiene que además generar algunos instrumentos. Tenemos propuesto la recuperación de muchos cuadros técnicos para armar un cuadro de informe periódico que nos dé cabal situación de cómo está la ciudad, de cómo está la provincia. Tenemos hombres que han estado en todas las áreas de gobierno, digo hombres en general, hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí. Disculpen, sí. Pero, algunas cosas todavía salen como antes. Pero lo cierto es que es interesante esa perspectiva, porque tenemos que generar información para contrastarla con la información oficial que apabulla muchas veces desde distintas estructuras mediáticas, sobre todo nacionales, o de volumen más global, y nos interesa entonces empezar a construir nuestra propia información para contrastarla con otros sectores. Nos gusta pensar para nosotros que hemos hecho una tarea de un peronismo abierto, que ha receptado la conflictividad social que hemos tenido en la ciudad desde que asumió Garro, y ahí tenemos un punto de inflexión con la represión de enero ya del 2015. Desde ese momento siempre el partido estuvo tratando de contener esta conflictividad creciente que hay en la sociedad, y bueno, pretendemos entonces, y por eso yo convoqué a los distintos sectores y agrupaciones antes de las elecciones internas a un par de reuniones. Nos interesaba que estuvieran todos, independientemente del factor o el sector político al que habían pertenecido o a la agrupación a la que se deban, porque nos interesa, vuelvo a decir, una convocatoria amplia. De todas maneras, esa convocatoria está hecha sobre una base firme, que es un partido de oposición. Si bien nosotros tenemos vocación de poder, lo que creemos es que la sociedad nos ha elegido a nosotros para cumplir un rol. Que cuando votaron en las elecciones anteriores y en estas últimas a Unidad Ciudadana, la mayoría de la estructura central de los acuerdos de Unidad Ciudadana están en nuestra lista, de manera que cuando votaron Unidad Ciudadana, lo que estaba la gente que votó estas listas está planteando obviamente un reclamo de ponerle un freno a el gobierno neoliberal de Macri. Y esto choca, discrepa, a veces se da de bruces con la perspectiva de algunos compañeros, como por ejemplo Urtubey de Salta, que dice que él pertenece a un peronismo que se alinea atrás de Macri o algo parecido, de manera que nosotros no coincidimos con esa perspectiva en absoluto. Creemos que este partido opositor tiene que cumplir el rol que le da la democracia. La democracia tiene alternancia en el gobierno, nos ha tocado ser gobierno, y los que están hoy en el gobierno eran la oposición, una oposición muy dura, salvaje casi. Nosotros no queremos hacer una oposición servil, pero queremos tener muy definido nuestro rol, que es el que nos da, vuelvo a decir, el juego de las instituciones, de manera que nuestro planteo es seguir receptando y ampliar aún más la voz, el reclamo
de tantos sectores. Ahora tenemos un proceso muy complejo con el tema de la reforma laboral, con el tema de la reforma jubilatoria. Se quieren llevar el IPS de La Plata para Buenos Aires, una cuestión que históricamente me acuerdo que la defendió a capa y espada el compañero Cano cuando la quisieron llevar en otro gobierno neoliberal anterior, en la época de Cavallo, y él era el presidente del instituto, de manera que nosotros estamos consustanciados con esa línea de acción, que tiene además una característica, que la ciudad de La Plata está también padeciendo de una manera, me parece, muy importante las consecuencias de un desgobierno municipal. Algunos índices son de público y notorio incontrastables: el aumento de la desocupación, el aumento de la pobreza. O la inseguridad, ¿no? Y el de la inseguridad, que es información oficial, ni siquiera es una información que puede ser dubitada. Cuando aumenta de un año para otro, o de un periodo hacia otro de gestión, semejante salto en los niveles de la inseguridad, pero y además la cantidad de muertos, etcétera, la verdad nos hace pensar que este gobierno vino como de apuro, no sabía dónde estaba parado y no ha tomado las medidas necesarias para encontrar el rumbo. Algunas cosas las ha podido hacer, como lograr limpiar las calles, que al principio no lo lograba, o barrer, o manejar el problema de las cooperativas, el déficit sigue estando en los barrios, o sea, abandonaron los barrios completamente, pero bueno, como tienen una gran maquinaria mediática, como tienen un blindaje mediático importante, obviamente que esto les resulta más fácil de pasar. Pero la gente lo vive, lo vivencia, y no han puesto en marcha los mecanismos que nosotros tenemos en la ley y en la democracia. Por ejemplo, en la ley de seguridad están los mecanismos de los foros de seguridad para la participación de los vecinos, para armar los mapas del delito, para trabajar en la prevención en serio, y acá hemos visto este fenómeno que lo han ignorado. Por lo tanto, ¿qué lo reemplazan? Las asambleas vecinales, que desgraciadamente no es una actividad arreglada, por lo tanto no tiene capacidad de operar hacia el interior del sistema, modificando situaciones. De manera que nosotros creemos que este gobierno es un gobierno que le falta mucho, y creemos que desde nuestra perspectiva podemos aportar de manera consistente. Está hablando con nosotros Luis Lucho Lugones, candidato a presidente del PJ en La Plata por la lista 2. Luis, recién hablabas de los primeros encuentros del PJ, una reunión amplia, una reunión con convocatoria a dirigentes, a militantes de distintos espacios. ¿Estaban allí los que participaron en el proyecto de Sergio Massa, los que en algún momento apoyaron a Cambiemos en su gobierno? ¿Estuvieron participando? No, los que estaban con Cambiemos no están. No, el peronismo, hay peronismo en Cambiemos, ¿no? El peronismo amarillo no está con nosotros porque no se va a definir nunca como opositor. Claro. Precisamente nosotros lo que decimos es que nosotros somos la antítesis del peronismo amarillo. Por eso explicábamos hoy que creemos que la democracia, que los votantes nos dan un rol, y ese rol tenemos que cumplirlo acabadamente, y es el de ser opositores. Nos parece que es imposible que nosotros cumplamos una actividad pensando en la gobernabilidad cuando están con una cantidad impresionante de sectores fuera de la posibilidad siquiera de reclamar. Ustedes vieron que los reclamos últimos han sido operados por los servicios de inteligencia, etcétera, han generado conflictividad, hay gente que todavía está procesada por la marcha en Plaza de Mayo, y justamente, sin sentido, pero lo que quieren es generar miedo, lo que quieren es generar disciplinamiento social. Lo que pasó con Santiago Maldonado es un dato de la realidad que se vuelve a repetir ayer, antes de ayer, con la represión de nuevo en el sur. No hay un parámetro para ellos en cuanto a la utilización de los viejos criterios de los gobiernos conservadores, que es el orden a partir de una policía dura, ¿no? Y en este caso no solo la policía, la gendarmería, etcétera, todo el aparato represivo del Estado. Miren, yo voy a decir una anécdota que seguramente la conoce usted, la conocen todos, pero la policía de la provincia de Buenos Aires envió gente suya a capacitarse en la franja de Gaza. La gobernadora Vidal mandó gente a capacitarse en la policía, con la policía de Israel en la franja de Gaza. ¿Cómo es eso? ¿Qué estamos pensando? ¿Cuál es el proyecto que tienen? ¿Cuál es la proyección que piensan cuando toman decisiones de capacitación de esta naturaleza? Obviamente están pensando en que el enemigo es interno. Vuelven a pensar de la misma manera que con la Ley de Seguridad Nacional. Tienen ese esquema de que todos los opositores hay que combatirlos
hay que meterlos presos. Bueno, el sistema del aparato judicial, como está funcionando, lo que hemos visto de manera escandalosa en la Argentina, pero también en nuestra ciudad, hace que haya que reaccionar, haya que tener un partido, vuelvo a decir, que sea receptor. A veces no va a alcanzar, pero por lo menos ponernos en ese orden. Lo que pasó acá en La Plata con la separación del juez Arias, un juez probo, excelente, que no lo pueden acusar de corrupción ni ninguna cosa, lo sacan por su fallo. Es una cosa escandalosa. Nunca la justicia tuvo la injerencia que han tenido los gobiernos nacional y provincial en este momento. La verdad que lo lamentamos profundamente, porque no hay un respeto de las instituciones. Es muy difícil trabajar después para reconstruir un país desde ese lugar. Luis, con respecto al momento en el que llega esta interna para el partido, ¿cómo ves? ¿En qué momento llega? Yo creo que es un momento desafortunado. Sí, desgraciadamente habíamos terminado el proceso electoral. Todos pensábamos que iba a haber el proceso electoral de medio término, ¿no? Digo, de las generales legislativas. Y todos pensábamos que iba a haber una prórroga hasta abril o marzo, como pronto, abril o mayo, como criterio de oportunidad, una prórroga de los mandatos, que es lo que se hace habitualmente en el partido, pero como hubo un pedido de intervención por parte de un sector vinculado a Cambiemos, que pidieron la intervención del partido por no renovar las autoridades, hubo que hacerlo en el plazo oportuno que prevé la Carta Orgánica y convocar las elecciones, sin posibilidad, contra una pared, digamos, sin posibilidad de poder modificar esa fecha. Así que nos llevó una elección que, vuelvo a decir, cargada de una conflictividad muy importante, sobre todo en lo local. Por suerte a nivel provincial han llegado a un acuerdo y las listas se han unificado, cosa que es para nosotros una tranquilidad de espíritu, porque hay compañeros en los dos sectores y hay espacios representados en distintos sectores, y la verdad que nos parecía una pelea así que no tenía ninguna consecuencia. Aquí, vuelvo a decir, hay dos definiciones políticas, una la nuestra, que tiene estas características que yo manifiesto, y otras que tienen otra perspectiva. Históricamente nosotros hemos disentido con el sector de Julia Lac, sobre todo en mi caso, precisamente por esos enfoques, desde cuando Lac estaba en el menemismo y nosotros nos oponíamos desde aquella vieja historia hasta el presente, venimos con opciones distintas dentro del marco político, más allá que estamos dentro del marco del peronismo, y obviamente no es que estemos negando la posibilidad de participación en ningún sector, todo lo contrario. Además el compañero Bonicato es un compañero serio, respetable, no hago gestión de ese tipo, sino de connotación política. Ahora, muchos colegas han observado esta contienda como la reedición de un clásico, ¿no? Recién vos nombrabas que ustedes siempre se enfrentaban a Lac, ¿no? La reedición del clásico obrerismo contra laquismo. ¿Es así o no? No, yo no lo veo así, le digo sinceramente. Lo veo más como una cuestión de posicionamiento. Ustedes serían político. Boca. ¿Cómo? Ustedes serían Boca. Ay, me asusta. No por Soy hincha de River, ¿vio? No, pero lo digo, no, por cierta connotación con lo más popular y en ese sentido. Sí, sin duda nosotros tenemos no solo más popular, sino tenemos mucha más juventud. Nuestra lista, si usted la ve, ya salió un banner que en estos momentos deben empezar a subirlo en algún momento los compañeros, donde va a ver que la mayoría de nuestros candidatos son jóvenes. Por ejemplo, hay la pata gremial nuestra, que es muy poderosa, de gremios muy importantes, están los compañeros de la juventud sindical en general. Hay algún secretario general, no digo que no haya, los compañeros de la bancaria, etcétera. Pero, por ejemplo, el compañero de la Unión Ferroviaria es un compañero muy joven, los compañeros de otros gremios también. Los compañeros que representan, nuestra lista está integrada por los dos sectores de los movimientos de cooperativas. Y la verdad son compañeros jóvenes los dos, sé que representamos también los movimientos sociales, la pata sindical, las mujeres, tenemos una participación de mujeres y obviamente del sector estudiantil, o sea, de mujeres que trabajan, o de jóvenes si queremos decirlo, pero para poner la perspectiva de género, que trabajan en la universidad, que vienen de trabajar en los barrios, muy interesante. Y bueno, y después estamos nosotros, que somos una mezcla de los que venimos de antes y de las generaciones intermedias. Yo obviamente soy un puente entre las el viejo peronismo que nosotros conocimos en el 83, digamos, que abrevamos en realidad en los 70, que vivimos
los estertores del lucha y vuelve, y llegamos hasta este momento con un backup habiendo pasado por el genocidio, básicamente, que fue la época más dura para nosotros, y terminando por la reconstrucción de la democracia, la renovación y la participación en todos los procesos político-electorales. Pero esos somos algunos, los menos. La mayoría en esta lista, la verdad, es una generación intermedia de gente entre 30 y 40 años, que es la proyección. Por eso la idea del peronismo que viene, es construyamos el peronismo que viene, significa hay una masa crítica en este nuevo peronismo que se reconstruye permanentemente con la incorporación, con la oxigenación de muchos cuadros políticos, que algunos ya son maduros, son cuadros de conducción, y otros son compañeros que se están integrando en estos procesos. Bueno, con respecto por ahí que yo digo River Boca, pero que no sé si están así, pero que lo pusimos por ahí en un momento en esos términos. Me quedó Me río, obviamente, ¿no? Es sí. Para tomarlo un poco con humor. Con humor. En un momento de la entrevista el otro día en Chacarita Platense, usted dijo algo sobre el final, cuando le pregunté de si acompañaría a la otra vertiente en caso de, bueno, salir la otra lista favorecida. Usted dijo sí, pero a nosotros no nos acompañaron en su momento y querían ir por un dirigente, en realidad estaban deteriorando al PJ. Claro, es público y notorio eso, lo que sucedió en la Ciudad de La Plata, que no todos trabajaron en la última elección de intendente, ¿no? En esta que pasó, en la última elección de intendente 2015. En el 2015 hubo una clara intencionalidad de un sector del peronismo local, precisamente que está enfrentándonos a nosotros en este momento. Algunos de sus cuadros más caracterizados terminaron siendo funcionarios de este gobierno de Garro, de manera que no es digo algo que no sea de público y notorio, ¿no? Sí, pero bueno. Y ahora en la última elección, creo que no todos pusieron lo que tenían que poner en este proceso. Hubo sectores que tuvieron alguna, no sé cómo caracterizarlo, pero que no trabajaron con todo el esfuerzo, con todas las ganas. Nosotros hemos puesto toda la voluntad que teníamos para que esta lista, que muchos de nosotros no estábamos, de los que integramos esta lista no éramos parte, pero sí éramos parte de Unidad Ciudadana, y nos pareció muy importante hacerlo. Y el otro día, cuando se hizo la primera reunión postelectoral de Unidad Ciudadana, se vio la potencialidad enorme que tiene. Esta es la idea que tenemos, que el peronismo vuelva a recuperar la centralidad como partido, como estructura, como instrumento electoral dentro de Unidad Ciudadana, para proyectarlo a la construcción con este frente político, que había, vuelvo a decir, muchísimos sectores que no son solamente el Partido Justicialista, pero que la centralidad la tiene que tener el peronismo, sin ninguna duda, para proyectarlo en la búsqueda de recuperar la ciudad. Eso es el afán que tenemos. Luis, ¿le preocupa que la candidata concejal de Unidad Ciudadana, la cual ustedes han respaldado en la última elección, Tolosa Paz, se mantenga al margen, no se haya expresado ni a favor de ni uno? No, yo creo que ella ha tomado una decisión que tiene que ver con su pretensión de ser consejera provincial por la rama femenina, por la rama de la mujer en el ¿Pero partido. eso lo decide Menéndez? No, sí, las dos listas, digamos. Cada lista estaba armando, y ahora en la fusión supongo que habrá quedado como representante del Consejo Provincial. De manera que no lo sé, no puedo decirlo porque ha sido muy próximo la fusión de las listas y no las he visto. Pero lo asocio a eso, no quiero asociarlo a otras cosas. En su espacio hay compañeros que han militado con nosotros de larga trayectoria, como Lalo Marchesi, al que yo aprecio enormemente. Entonces, no sé. No creo que haya una cosa rara, digamos, ¿no? Sinceramente. Hablando con dirigentes del otro sector, me decían, bueno, ellos tienen el manejo del padrón, son avisados. No, eso no es cierto, eso no es cierto. ¿No? El que dijo eso falta la verdad. El padrón partidario lo hace la Justicia Federal. Está bien, bueno, está bueno aclararlo. ¿Ves? No, aclarémoslo. El padrón no lo hace más el Partido Justicialista. Hace muchos años el padrón no lo hace más el partido, ni el Partido Provincial, que era el que lo hacía. Está bien. El Partido Provincial hacía el padrón, no lo hace más. Lo hace la justicia. Lo hace la Justicia Federal. Y te baja del padrón. Por eso hay tanta falta de afiliados. Usted no se da... Mire, mi hija, que me votó en la elección anterior, no está en el padrón. Para poner un ejemplo clarísimo. No está en el padrón. Pero le puedo contar miles de casos. ¿Puede ir personas a votar los que hijos no figuren en el padrón y votan igual? No puede, no, solo los afiliados.
Claro. No, solo los que figuran en el padrón. Claro. Precisamente nosotros pensamos, ¿qué pasó acá que nos faltan tantos afiliados a nosotros? La verdad sospechamos en un momento que hubiera habido una mano negra operando dentro de la justicia federal. Vio que este juzgado federal desde la muerte de Blanco sufrió unos cambios circunstanciales muy complejos y bueno, y de ese juzgado federal número 1 depende la Secretaría Electoral con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, de manera que muchas veces pensamos que había pasado con el padrón manipulado de la justicia federal, porque nos faltan muchos afiliados, pero muchísimos, y la mayoría creemos que nos responden a nosotros de los afiliados. Así como yo le cuento de mis hijas, Sí, le puedo contar de amigos, hijos de amigos que tienen portación de apellido, y que es fácil sacarlos del padrón porque saben quiénes son, digamos. Claro, ahora, ¿está ya el padrón confeccionado o todavía no? Sí, el padrón Pero es el tienen padrón. las dos El padrón no se modificó, el padrón es el que quedó. No hubo afiliaciones, no hubo apertura de afiliaciones, no hubo posibilidad de afiliar gente, ni de incorporar los que estaban faltantes del padrón, no se pudo incorporarlos, se pidieron y en algunos casos han subido, pero sí, alguna persona que haya querido ser candidato o así, me dijeron que algún caso hubo que lo subieron, pero masivamente de ninguna manera. Nosotros hicimos presentaciones pidiendo que suban aquellos que estaban afiliados, que podían constatarlo. Lo que pasa es que muchas veces la justicia federal que hace cruza a los padrones y si hay cambio de domicilio los da de baja porque lo que no corresponde, los datos que no coinciden, que no son consistentes entre el padrón general y el padrón provincial, como los domicilios tienen que ser locales, si tiene cambio de domicilio y no figura y no consta, lo baja. Entonces pero yo digo, nosotros no sabemos cómo lo confeccionaron a nivel de la justicia federal, la verdad. Ahora, Luis, yo le hago la pregunta al revés. Usted sale victorioso en las elecciones del 17 de diciembre. ¿Cree que el otro espacio los va a acompañar? Yo no... Déjeme que diga una cosa que a lo mejor es impropia, porque hablar de nuestros adversarios en estas circunstancias es complejo, pero no creo que sea una cuestión uniforme toda la otra lista. Creo que al interior de esa lista hay distintos sectores, con distintas perspectivas y con distintas visiones. Entonces es muy difícil que yo pueda hablar en general de todos ellos. O sea, hay parte que va a acompañar y otras que no. Algunos seguramente que están más próximos al gobierno municipal no van a trabajar con nosotros. Es público que hay sectores que organizaron una lista que fue afuera de Unidad Ciudadana, que participan de ese sector, que son de un gremio muy conocido, que empieza con C, y obviamente yo descreo que puedan venir aquí porque han venido actuando consistentemente en contra del proyecto que nosotros encarnamos. Así que me parece que hay sectores que no van a venir de ninguna manera, pero no por una decisión nuestra, sino por las circunstancias que lo vinculan hoy a la política local. Sí, ¿cree que después de esto se puede empezar a vislumbrar, digamos, un peronismo realmente capaz de enfrentar la coyuntura del 2019, que va a ser tan intensa, ¿no? Sí, o al sí. menos eso se espera. Sí, va a ser muy compleja, es muy difícil, vuelvo a decir, los instrumentos que tiene el gobierno municipal hoy van a ser potenciados por la enorme cantidad de fondos que van a inyectar a partir del endeudamiento a nivel provincial, y que eso seguramente derramará a nivel local por la pertenencia al mismo sector político, pero nosotros estamos convencidos que va a haber un punto de saturación, de quiebre, un punto de inflexión cuando la sociedad empiece a soportar cada día menos la enorme carga de los tarifazos, del ajuste, de los que van a echar de trabajo en este tiempo, de la pérdida de derechos. Hablábamos hoy de los derechos laborales, imagínense, dicen que la jubilación el año que viene van a aumentar 35 pesos. No, viene un proceso de desgaste económico y social, donde realmente los sectores más vulnerables de la sociedad van a volver a pagar el ajuste, van a volver a pagar la fiesta del endeudamiento de las LEVAC. El 28% de las LEVAC lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la sociedad, desgraciadamente. Yo lamento en el alma decir esto, y muchos de los que lo votaron al macrismo, impulsados por los medios masivos, sobre todo Canal 13, etcétera, porque ustedes saben que en determinados barrios la gente a veces no tiene
una tecnología acorde como para estar informada como sucede en la clase media. Y a veces solamente lo que tiene es el televisor de aire, y lo único que ve es Canal 13 masivamente. Y esto no les ha permitido ver con claridad lo que su proyección económica y social. Recién lo están viendo. ¿Usted sabe pagar la garrafa ahora lo que va a hacer? Pagar la garrafa. Sí, tremendo, tremendo. Ahora viene el verano, albricia. Pero cuando venga el próximo invierno... Bueno, llegó a un punto la garrafa que uno se pregunta si no es más económico instalar el gas. Claro. Pero llegó obvio a ese punto, no, pero no hay posibilidades porque no hay red de muchos barrios. Claro, Entonces claro. estamos dejando gente fuera del sistema, pero no solo fuera del sistema económico, fuera del sistema de la vida humana. De la vida, de la subsistencia, Nosotros ¿no? necesitamos humanizar el capital, la provincia necesita tener una proyección más humana, no puede ser así. Se suma a la charla, a la mesa, Roberto Daoud, integrante del equipo, Luis, nuestro además un especialista abogado. Notorio en todos estos temas que estamos hablando. Si hago mal en decir nada, yo sabía que venía él, trataba de quedarme afuera porque parte del equipo, que hoy es su cumpleaños. Es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido a la charla, Roberto. Bueno, muchas gracias, Facu. Aquí con uno de los Sí, candidatos. yo lo escucho a Lucho y yo digo, Lucho es parte del peronismo. Yo el otro día cuando estábamos un ratito escuchándolo, estaba Fer también, escucharlo arriba del escenario y vos te das cuenta, Lucho, que sos parte de la historia del peronismo, ¿no? Mira, es yo lo que importante. digo siempre es que nosotros somos militantes, nada más que militantes. Y así se ve. Y hemos tenido la posibilidad en nuestra vida de estar sentado en cualquier lugar y siempre seguir siendo militante. Y nunca dejar de ir a los barrios, nunca dejar de intercambiar con nuestros compañeros en el llano y demostrar que no somos un peronismo oportunista. Nosotros somos la contracara de los peronistas oportunistas. Que el oportunismo puede ser por acción u omisión, a lo mejor la presión que sufren algunos, los voces, etcétera, yo no podría decirlo. Yo no sé si él tomó una decisión deliberada de ser un peronismo amarillo, pero lo cierto que lo es. Sí. Nosotros hemos tenido la posibilidad de mantenernos firmes en nuestra brecha y seguir siendo lo que fuimos siempre, caminando la ciudad solos. Tuvimos la circunstancia difícil de tener que reformar la policía de la provincia de Buenos Aires y usted no me va a ver a mí con una persona que me maneje el auto, por ejemplo, o me va a ver en bicicleta por el centro solo, o me va a ver en el micro, de manera que nosotros no somos un peronismo oportunista, somos militantes, solamente eso, que circunstancialmente nos toca ocupar un cargo. Bueno, la vida nos puso allí, pero creemos que la política es un servicio. Una cosa que el otro día, digamos, escuchando un poco a Lucho y un poco a la gente del espacio, veía que era el discurso era principalmente sobre un discurso opositor, discurso para afuera, digamos, de cómo se iba a posicionar el peronismo o cómo se posiciona el Partido Justicialista frente a este gobierno. No era un discurso hacia el otro, en contra de la otra lista, sino principalmente referenciándose frente a lo que significa este gobierno, ¿no? Exactamente. Ayer me tocó estar en un programa de televisión con Boricato y yo me quedé a escucharlo también un rato. Después me tuve que ir porque tenía complicaciones. Pero la parte que lo escuché centraba mucho su opinión en lo que había hecho, lo que debería hacer el partido y cómo lo habían diseñado para la capacitación interna, etcétera. Sí. Nosotros no es que no estemos a favor de la capacitación interna, pero el Partido Justicialista no son las paredes. Claro. El Partido Justicialista no es si tenemos una sala para capacitar o no la tenemos. El Partido Justicialista es una construcción política que tiene que dar básicamente el sostén al discurso y a la reforma que tenemos que plantear desde la política a la actividad general en la que nosotros estamos siendo arrasados en este momento, porque la política como actividad está siendo, la verdad, descalificada de manera sistemática y este avenimiento de la retoma de la economía en la política, digamos. ¿Qué hizo Néstor Kirchner básicamente? Volvió a darle centralidad a la política frente a la economía. Exacto. Ustedes se acuerdan que antes todos los programas de televisión, etcétera, eran la economía, eran los ministros de economía, eran todos economistas los que opinaban de la política, etcétera, porque la centralidad era la economía, porque su objetivo es ese. Y ahora este fenómeno se ha vuelto a reconstruir. Sí. ¿Y para eso qué hacen primero? Descalifican a la política. Todos los políticos son corruptos, todos los políticos chorean, todos los políticos son esto, todos los políticos son otro. Y a mí me parece que esas descalificaciones no nos atacan solamente a nosotros.
agravian en general a toda la actividad política. Lo que pasa es que como la gente de Cambiemos, sus direcciones, que son políticos también, pero vienen de ser CEOs de las empresas, se sienten como impolutos frente a esa circunstancia, cuando son los que representan la corrupción estructural en la Argentina. Las empresas de esta naturaleza son la corrupción estructural y son los que generan en este capitalismo salvaje la masa crítica de pobres en la Argentina, de dolor en la Argentina y de destrucción del medio ambiente en la Argentina, del hábitat humano y del hábitat natural. Y nosotros estamos muy preocupados por lo que están haciendo estas empresas. Imagínense, el CEO de Shell manejando la energía. Y así sigue la firma. Sí. Así estamos como estamos económicamente, pero lo peor que yo creo es que nos van a dejar un endeudamiento en la Argentina tan grave, tan gravoso, que va a ser muy difícil para nosotros superarlo de nuevo. Otra vez vamos a tener que empezar a ver esa vieja política de soportar la deuda externa. Ustedes fíjense, el gran déficit fiscal que tiene este gobierno, ¿cuál es la ocasión más importante del déficit fiscal en este momento en el gobierno nacional? La penalización que tienen por el pago de los servicios de la deuda. Ya los servicios de la deuda empiezan a ser tan importantes como el resto de lo que necesitan para gestionar en el gobierno. Es brutal, tremendo. Es brutal. Tremendo. ¿Qué opina de la participación no del empresariado, sino del famoso, de la celebrity o del mediático en política? Miguel Caso Granata, caso Miguel del Cel, caso Pérez Volpin. También, bueno, ustedes también tuvieron al corredor de autos, ¿cómo se llama? Di Palma. Di Palma, que bueno, está muy comprometido. Di Palma sale a defender a Cristina de una forma en la mesa de Mirta, en donde se siente... Bueno, ¿qué opina de ese fenómeno? Sí. Yo creo que si... Yo he visto muchos actores y los he escuchado atentamente y me han sorprendido gratamente. Y también lo he visto a Di Palma. Si son gente que entiende la militancia política y no lo usa, no cree que la situación de ocupar un cargo político es simplemente por una circunstancia que lo mejora en su performance, digamos, me parece bueno. Me parece bien porque todos tenemos legítimo derecho. Claro. Y si alguno tiene un plus, que es que lo conozcan, bueno, no hay ningún problema. Otros tienen otros plus, que son la vinculación con los medios de comunicación. Exacto, otros tienen otro plus, que es tener mucha plata. Bueno, cada uno tiene... De los que actúan en política, sí, operan desde distintas perspectivas. Yo lo lamento porque la construcción de la democracia no se consolida de esa manera, sobre todo no hay un proceso de legitimación cierto, porque la legitimación tiene que construirse a partir de la representación popular, no hay otra forma. Y esto es lo que está fallando, esto es lo que se ha roto y esto es lo que ha generado esta dificultad tan grande que tenemos hoy en el reconocimiento de la acción política y de los militantes del peronismo. Ahí hay una disyuntiva, ¿no? Vos hablabas de la democracia, digo, y frente a cómo se está evidenciando este gobierno, ¿la desigualdad resiste, o mejor dicho, la democracia resiste finalmente la desigualdad o hay que modificar este tipo, por lo menos esta forma democrática, ¿no? Digo, como está planteada, con semejante desigualdad? Mi perspectiva es muy crítica por lo siguiente. Al haber subsumido todos los sistemas políticos y democráticos en particular a un sistema capitalista salvaje y manipulado básicamente por el capital financiero internacional, que es lo más inhumano que existe, lo más despersonalizado que existe, que ya ni siquiera es la definición que tenía el marxismo, etcétera, del empresario con respecto a la plusvalía, o sea, a los trabajadores, y la diferencia que se hacía explotando a los trabajadores. Esto es mucho peor, porque ni siquiera tienen contacto físico, ni material con el mundo al que están sojuzgando económicamente, de manera que usan unos instrumentos tan perversos a nivel mundial, que nosotros tenemos muy poca capacidad de reacción. Por eso siempre tenemos que mirar nuestro marco regional. A nosotros nos importa mucho el marco regional, porque realmente si nosotros no construimos una fuerza mancomunada en el sur de América, es muy difícil que podamos plantearnos una gestión de gobierno que tenga una oxigenación natural y propia. Le costó mucho a Kirchner, lo logró porque tenía, vuelvo a decir, una coyuntura en América muy importante, y hoy desgraciadamente viene como un revival macabro los gobiernos neoliberales de América Latina. No todos por el mecanismo democrático como ha sucedido en la Argentina, que respetamos que eso fue así, pero
En Brasil obviamente no pasó así, en Paraguay no pasó de esa manera, etcétera, ¿no? Ahora, justamente, ¿no? ¿Cree que lo que ha fallado el peronismo en estos tiempos es la formación de cuadros políticos? Porque digo, a ver, la otra vez lo hablábamos con Fernanda, en Venezuela, Chávez tuvo un Maduro, Lula a Dilma Rousseff con sus, ¿no?, errores, pero bueno, había una cierta línea. Y aquí, bueno, quizás Néstor muere en esa alternancia para permanecer el proyecto nacional popular en Argentina. Quizás eso fue lo que lo corta aquí. Yo no creo que sea el tema de la formación de cuadros. Yo creo que el peronismo sigue generando muchos cuadros, y si nosotros vemos hay muchos cuadros juveniles, vuelvo a decir, como contaba al principio, que nos llenan el corazón porque sabemos que van a tener que seguir lidiando con nosotros mucho más allá del tiempo que nosotros no estemos en esta tierra, de manera que bienvenidos para nosotros la vitalidad que tiene el peronismo en su propia reconstrucción. Pero yo lo que quiero decir es que ahí el problema que a mí me parece más grave, en el caso de Dilma, a Dilma no la echaron por corrupción, la acusan de corrupción, y le echaron por la utilización del presupuesto de manera equivocada. En realidad fue una falacia. Sí. Echarla a Dilma fue como condenar acá, como lo que puede hacer con el juicio político a Rafeca, con el juicio político, vuelvo a decir que yo nombraba hoy el de acá de La Plata, pero podemos nombrar cualquier otro de los juicios políticos que hicieron. Acá acaban de echar a un camarista simplemente porque votó en el caso de Nisman de manera diferente. A mí me parece que esta manipulación, con un blindaje mediático importante, una manipulación a partir de la justicia cooptada, en realidad es un ordenamiento internacional, es una línea que está planteada para los distintos países. Eso es lo que a nosotros nos genera más agravio. Por ahí la pregunta sale un poquito del tema partidario y lo meto en la actualidad. Nos quedan muy pocos minutos de programa. Se están viviendo por ahí a nivel nacional una jornada muy difícil con el tema del submarino, y involucra nada más ni nada menos que las Fuerzas Armadas. Y bueno, usted hoy habló de la historia de nuestro país. ¿Qué reflexión ha hecho hasta ahora de esto que está sucediendo? Bueno, yo anoche escuchaba a un prefecto decir que seguramente la Armada ya tenía información desde antes, que no tuvo que enterarse por la información de Estados Unidos o de este centro de Austria de información atómica. Los familiares dijeron eso, dijeron que había sido una perversidad lo que habían hecho con ellos. Y a mí me recuerda mucho que son los métodos que está usando este gobierno. Lo hicieron con el caso de Maldonado, sin ninguna duda para mí. Porque la represión, ¿quién la armó? ¿Quién la organizó? Y gente que no estaba arriba de la ruta. ¿Por qué lo hicieron? Una decisión política de tomar esas medidas. Y creo que aquí pasó algo parecido. Cuando sucedió este hecho, seguramente han tomado esa forma de manipular la información. Hasta donde puedo escuchar a los que entienden, a los que tienen más información que yo. Yo no tengo información de primera mano para decirlo con certeza, pero lo cierto es que nos parece que el reclamo de los familiares de sentirse agraviados personalmente es muy fuerte. Y otra situación que se dio hoy casualmente es la marcha de la gorra. La marcha de la gorra. Que significa nada más ni nada menos que elegir a los pibes de los barrios por portación de cara, simplemente como objeto de la criminalización de la pobreza. A mí me parece que esto es lastimoso, porque no se soluciona nada con esto. Simplemente es montar un escenario, pretender tranquilizar a las clases medias y burguesas en su seguridad personal, cuando en realidad lo que se está generando es una situación de inseguridad mucho más grande. Algún día, si quieren, hablamos del tema de policía y seguridad, sí. Pero este es un tema que sin ninguna duda agravia a toda la sociedad, sin que la sociedad lo sepa, porque muchos se embanderan desde una posición de derecha lamentable, creyendo que aumentando las penas, aumentando la dureza en la represión van a solucionar el problema, y lo que generan es más violencia. Se los quiero decir, con este tipo de actitudes lo único que generan es violencia, y la violencia, ¿saben quién la paga? La sociedad. Todos nosotros pagamos la violencia. Sí. La violencia de los aparatos represivos la pagamos después nosotros. Luis, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Lo mejor para el 17 de diciembre, mucha fuerza. Bueno, convocar a todos los compañeros, ya que estoy acá, con todos los compañeros afiliados a que nos acompañen y a que se consoliden con nosotros. A lo mejor no vamos a tener tantos recursos como la otra lista, pero tenemos un corazón peronista muy grande para abrazarlos a todos. Muchas gracias. Gracias. Luis Luch